Bueno, pues Súper. ahora, pues bienvenido todo mundo a esta que es la penúltima sesión del divageo de este año, ¿no? Y pues creo que nunca habíamos tenido un matemático aplicado, ¿no? Este, este es el primero, entonces pues tengo el gusto de presentarles a Diego Santillán, de aquí de la Facultad de Ciencias, y nos va a platicar sobre su tesis de licenciatura sobre geometría de la información y relajaciones asimétricas. Por favor, Diego. Muchas gracias, doctor. Este, mi nombre es Diego Santillán, soy de la Facultad de Ciencias y a continuación voy a presentar mi trabajo de tesis que tiene por título Geometría de la información y relajaciones asimétricas. Ok, la motivación detrás de este trabajo es que geometría de la información es un área nueva de las matemáticas en las que se intenta utilizar herramientas de geometría diferencial para estudiar temas que tienen que ver con teoría de la información y con estadística. Por otro lado, como en termodinámica se utilizan muchas herramientas justo de teoría de la información y de estadística, pero también de geometría diferencial, es natural que haya una conexión entre estas ambas áreas, ¿no? Y que se encuentren aplicaciones pues muy fructíferas de geometría diferencial, perdón, geometría de la información en termodinámica. Eh, y bueno. Los objetivos de este trabajo es, en primer lugar, presentar brevemente y en síntesis, algunos conceptos y herramientas básicas de geometría de la información que son de utilidad en termodinámica. Y por otro lado, en la segunda parte de la presentación, se va a aplicar estas herramientas a un problema concreto que es el análisis de procesos de relajación. Ya más adelante iremos viendo qué son los procesos de relajación, pero pues por ahora les puedo decir que se trata de procesos que se llevan a cabo dentro de un sistema termodinámico en los que hay un cambio de las variables termodinámicas, ¿no? Y bueno, comenzamos presentando las herramientas de geometría de la información. Ok. En primer lugar, la construcción más básica y más fundamental de toda esta área son las conexiones duales. Si tenemos nosotros una variedad riemanniana M con métrica G, decimos que un par de conexiones afines, nabla y nabla asterisco sobre la variedad, son duales si satisfacen esta ecuación que se ve aquí abajo. En este caso, generalmente nos referimos a nabla como la conexión primal y a nabla asterisco como la conexión dual, son los nombres que generalmente utilizamos. La idea de las conexiones duales es generalizar las conexiones riemannianas. De hecho, tienen muchas propiedades análogas, como por ejemplo esta que tenemos aquí abajo, que nos dice que si U y B son campos vectoriales paralelos respecto a nabla y nabla asterisco, entonces la función que es el producto interior de estos dos campos vectoriales es constante. Si recordamos, para conexiones riemannianas, para la conexión riemanniana más bien, tenemos una proposición muy similar, ¿no? Y además, otra de las propiedades relevantes de las conexiones duales es que si tenemos una conexión afín, existe una única conexión conjugada. Y de hecho, cuando ambas conexiones coinciden, eh, si cuando ambas conexiones son iguales, entonces ese caso corresponde a la conexión riemanniana de la variedad. Y bueno, vamos a decir que una conexión afín es simétrica si se satisface la ecuación que vemos aquí arriba, en donde los corchetes que están de este lado representan al bracket de Lie de los campos vectoriales X y Y. Mm. ¿Tienes una Luego, pregunta por ahí, Diego? Es, ah,
Sí, yo. Sí, Hola, hola, buenos días a todos. Mi pregunta es, o sea, en el caso de, digamos, RN, así R3, con la métrica estándar, ¿cuál es su conexión afín? en O sea, el la caso dual, de pues. Ajá, con este, la, para... la, conex- la conexión afín, más bien es que dependería, ¿no? Porque, o sea, depende cuál es, más bien tú escoges la conexión afín, ¿no es así? Ajá, o sea, tienes R3 con la métrica estándar, ¿no? O sea, de X cuadrado más de Y cuadrado más de Z cuadrado. Y ¿cuál sería o sea, dices que hay una única, entonces, ¿cuál sería su conexión afín dual, ¿no? O sea, ¿cuál es esa nabla asterisco? Ah, ok, ya. Ya. Ok, esa conexión, la verdad ahorita no sabría decirle cuál es la respuesta, así, no le podría dar así rápido ahorita la respuesta, Ujú. tendría que calcularlo, pero se podría encontrar utilizando esta ecuación. O sea, de hecho, la prueba del teorema que nos dice que dada una conexión afín existe una única dual, justamente lo que hace es construir la conexión dual a partir de esta ecuación, ¿no? O sea, nosotros tenemos la afín y a partir de la ecuación se construye todo lo de la dual. Ok, bueno, a ver si ahorita más adelante sale un poco, se aclara un poco, porque así no sé cuál es, ¿no? O sea, estaría bien tener el cálculo directo para más o menos tener una intuición de qué es esa cosa. A Ok, ver, si sí. quieren nada más, eh, perdón, Diego, o sea, conexiones en una variedad tienes un montón porque pues dependen de los valores que le des a los símbolos de Christoffel, Ujú. ¿no? Entonces, Sí, conexiones hay un montón. Y entonces, como dice Diego, dada una conexión, digamos, tú fijas los símbolos de Christoffel, con eso defines una conexión y con la ecuación que está mostrando en pantalla, pues ya defines la conexión dual. Si tienes la conexión usual, la conexión riemanniana, la conexión de Levi-Civita, pues entonces ella es igual a su dual, ¿no? Ok, es la misma. justamente. Sí. Ok, vale, vale. Listo. Bueno, eh, entonces, estábamos en que si una conexión afín es simétrica, si se satisface esta ecuación. Por otro lado, tenemos que si dos conexiones nabla y nabla asterisco son simétricas, entonces la conexión promedio coincide con la conexión de Levi-Civita. A partir de este momento y en el resto del trabajo, las conexiones que consideremos van a ser simétricas, justamente para que se logren hacer los resultados que tenemos, bueno, que es del trabajo, ¿no? Y justamente es gracias a la simetría de las conexiones que podemos definir sobre una variedad el tensor de Amarichenzo a través de la ecuación que está aquí abajo. O sea, como la diferencia el producto interior de la conexión de Levi-Civita aplicada a campos vectoriales XY con el campo vectorial Z y la, el producto interior de la conexión primal aplicada a los campos X y Y con el campo vectorial Z. De igual manera, la simetría de las conexiones nos va a permitir escribir las componentes del tensor de Amarichenzo en términos de los símbolos de Christoffel del segundo tipo de la conexión dual y de la conexión primal. Ok. La siguiente herramienta fundamental que vamos a utilizar son las divergencias. Las divergencias son generalizaciones de la distancia. Se comportan muy similar a ellas, eh, pero tienen la diferencia de que no son simétricas. Y además también o sea, por ejemplo, esta tercera condición que ahorita vamos a mostrar, más bien que vamos a
explicar, no la tienen las métricas, ¿no? Y bueno, primero definimos las divergencias sobre conjuntos abiertos en Rn y después las definimos sobre variedades. Ahora, una divergencia sobre un conjunto abierto E de RK es una función que va de el producto cruz de E consigo mismo, pero visto como subconjunto de R2K a R, que satisface las propiedades 1, 2 y 3, ¿no? En primer lugar, la divergencia es no negativa para cualesquiera dos puntos n. En segundo lugar, la divergencia se anula si y solamente si las primeras K entradas son iguales a las últimas K entradas, lo cual decimos con más facilidad o escribimos con más facilidad como esta igualdad, ¿no? O sea, se anula si solamente si G1 es igual a G2. Y en tercer lugar, también las divergencias deben de satisfacer que para cualquier punto G1 que tomemos en el conjunto abierto, la matriz hessiana de la función que se obtiene al fijar el primer argumento de la divergencia y dejar el segundo argumento libre, cuyas entradas están dadas, cuya entrada IJ corresponde a la derivada parcial respecto a I y respecto a J de la entrada G2 esta matriz hessiana evaluada en G1 tiene que ser positiva definida y además sus entradas tienen que ser diferenciables respecto a justamente el punto G1. Y bueno, a partir de esas divergencias sobre conjuntos abiertos, como habíamos mencionado, vamos a definir las divergencias sobre variedades. Una divergencia sobre una variedad Ah, M. perdón, Diego, Sí, es que no sé si alcanzas a ver que, bueno, sí, levantó la vas. mano Omar. Ajá. Perdón, Sí, disculpe. Adelante. tengo una pregunta. ¿Cuál es la definición de E, perdón, en la Sí, diapositiva anterior? E es un subconjunto abierto Ok. de RK. Ok, Sí. sí. No veo bien qué es, pero vale. O sea, ¿qué es todo, no? Como, ¿qué está diciendo la ecuación? Pero bueno, sí, sí. Ok. Sí, ¿en eh, O cuál sea, te... son dos puntos o sea, son dos puntos del abierto y decimos que D es mayor o igual que cero. O sea, el simbolito ese E1 Ok. paralelo a E2 es paralelo normal. ¿Y a qué te refieres con D aplicado a ese paralelo? Sí, ok, perfecto, es muy buena pregunta. Justamente, lo que pasa es que nosotros vamos, o sea, la divergencia es una función sobre R2K, ¿no? Pero la manera en la que vamos a evaluar esta función, por decirlo así, es como si estuviera definida en el producto cruz y no en R2K. De tal manera que es como si tuviéramos dos argumentos, justamente como si tuviéramos dos puntos en el espacio y estuviéramos midiendo las distancias, solo que, eh, o sea, al final estos dos argumentos van a formar parte del mismo vector. Y el primero va a ocupar las primeras K coordenadas y el segundo va a ocupar las últimas K. Eh, entonces, el símbolo de los dos rectas paralelas está hecho justamente para diferenciar entre esos dos primeros K entradas, perdón, y últimas K entradas. No sé si más o menos eh, me No, expliqué o... no sé. Si alguien más sabe, más o menos, pero no. No, es nada más una notación ahí especial que se utiliza en esas. O sea, es como si tuvieras la pareja si uno comas, si dos. Por el momento nada más es eso. Exactamente, sí, justamente. Ok, vale. Va. Este, ok. Ahora, una divergencia sobre una variedad es una función
que denotamos como D sub m, que va de la variedad producto a los reales no negativos, tales que esta función tiene que ser diferenciable y tiene que cumplir la siguiente propiedad. Si tomamos cualquier parametrización X de la variedad M, y después, a partir de esa parametrización X, construimos la parametrización X cruz X de la variedad M, de la variedad producto, pues, entonces la expresión de la divergencia en esa parametrización, que denotamos como D sub X, debe de ser una divergencia sobre el dominio de X. Y si eso se satisface para cada parametrización que tengamos de la variedad, entonces decimos que la función D sub m es una una divergencia. Ah, perdón, en el chat alguien dijo que si los vectores eran múltiplo escalar uno de otro. ¿Te refieres a los de la divergencia, a los que se evalúan aquí o sea, que están separados por el... no son múltiplos escalares. Es como dijo el profesor Oscar, es sí, o sea, los, las rectas paralelas son equivalentes a una coma. Lo que pasa es que yo había puesto las rectas para que, o sea, no se entendiera que eran como dos vectores independientes, sino que es como un mismo vector, solamente es para diferenciar las primeras K entradas de las últimas K. Pero pues sí, va, justo. Ok, ahora, a partir de una divergencia sobre la variedad, más bien una divergencia induce una métrica y un par de conexiones duales sobre la variedad. Para construir esta métrica y las conexiones, vamos a tomar un punto y una parametrización X alrededor de ese punto. Estas construcciones las vamos a definir localmente. Para la métrica, lo que vamos a hacer es que la métrica en el punto P va a estar dada por el producto de los vectores coordenados de los elementos del plano, del plano del espacio tangente al punto P en la base que induzca la parametrización X, multiplicados por la matriz G, que esta matriz va a tener como entrada I, J, la derivada parcial respecto a las coordenadas I y J de la expresión de la divergencia en el sistema, en la parametrización X, respecto a la segunda entrada de la expresión de la divergencia en la parametrización X. Y todo esto evaluado en el punto G0, que es la imagen inversa del punto P bajo la parametrización X. Esto parece trabalenguas, explicarlo un poco, pero bueno, ojalá más o menos quede claro. Si no, me avisan. Por otro lado, las conexiones duales se van a definir también localmente a través de sus símbolos de Christoffel del segundo tipo. Los símbolos de Christoffel de la conexión primal van a ser igual a menos las derivadas parciales respecto a I y J de la primera entrada y la derivada parcial respecto a la coordenada K de la segunda entrada. Todo esto de la expresión de la divergencia, ¿no? En las coordenadas X. Todo esto evaluado en el punto G0. De igual manera, la conexión dual va a ser igual a menos las derivadas parciales con respecto a I y J de la segunda entrada y la derivada parcial respecto a la coordenada K de la primera entrada de la expresión en la parametrización X, evaluado igual en G0. Ahora, por la
igualdad de las derivadas parciales cruzadas, se sigue que ambas conexiones son simétricas. Y bueno, no, el ejemplo va a estar, es que en el chat mencionan si va a haber un ejemplo explícito y no, el ejemplo va a estar hasta la parte de que los sistemas termodinámicos, o sea, ya que se aplique esto, ahí sí se va a ver cómo se construyen todas las conexiones y la métrica. A lo mejor si te regresas a la diapositiva anterior. Sí, O sea, es que como que dijiste hace rato que la divergencia era como una especie de distancia, ¿no? Ujú. sí, así es. Y entonces, o sea, si realmente tomas la distancia en Rn, entonces, pues la distancia pues es la raíz de la suma de los cuadrados de las coordenadas, ¿no? Sí, Entonces, más o menos la matriz está G, que por la que estás multiplicando, pues debería de dar como un múltiplo de la métrica euclidiana, ¿no? Supongo. eh, Porque la distancia común y corriente es una divergencia en el sentido que definiste, ¿no? ¿No? la distancia en el sentido. Sí, sí es correcto, Ujú, pero es que justamente, y no necesariamente creo que no necesariamente tendría que ser un múltiplo, ujú, porque o sea, aunque intenta capturar la divergencia, ciertas propiedades de la métrica, por ejemplo, no captura lo de la simetría y no captura lo de ah, sí. Ujú. sí, la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces, por esas razones, pienso que probablemente no tenga que ser necesariamente un múltiplo, Ujú. pero sí, tengo que investigarlo y si gusta no, le respondo la pregunta. Sí, sí, sí. Yo tengo Adelante. una pregunta bueno, para los dos. ¿S d es una función, la función distancia usual o eso? Es una divergencia. Una divergencia. Sí, sí, Y sí, la que definiste atrás, ¿no? A ver, es que sí, hay ruido es en esta. esta definición. La, Pero, la ¿te otra, refieres a esta? la anterior, Esta. esa, ¿no? Eh, Sí, perdón, ¿preguntas que si es la misma distancia? ajá, o sea, Bueno, como ejemplo, ¿no? Pero, bueno, sí, ¿cómo? no, mm, o sea, es que aquí lo estaba yo definiendo para conjuntos abiertos. O sea, primero se define la divergencia sobre conjuntos abiertos, ¿no? Luego, a partir de esa definición, crea se desprende la definición para variedades. O sea, que básicamente te dice que en cada parametrización de la variedad producto tiene que ser la divergencia un una divergencia, ¿no? No, perdón. La expresión de esta función d sub m en cada parametrización de la variedad producto tiene que ser una divergencia sobre el dominio, ¿no? de la parametrización. Ok. Y ya o sea, eso ya es la definición de divergencia, pero sobre una variedad. Y aquí, la función d sub x justamente corresponde a la expresión de la divergencia sobre la variedad m en el sistema coordenado x cruz x. Ujú. Sí, creo que ya entendí. O sea, creo que lo que haces es que, o sea, lo consideras como puede ser que tengas una función que induce una función, o sea, que induce su divergencia, y entonces a eso le llamas como la generalización o ese D. No sé si estoy en lo correcto. Eh, sí, más o menos sí, justamente. Vale, vale. Con la fórmula de la traza. El chat preguntan que si la divergencia coincide con la fórmula de la traza de la derivada del i. La verdad no sabría decirte, no he escuchado de la fórmula de la traza.
Pero sí, igual te investigo con lo que había comentado el profesor Oscar y les mando la respuesta. Y bueno, seguimos. Entonces, en particular para el trabajo nos va a hacer o la divergencia que más vamos a utilizar va a ser un tipo de divergencias que se inducen a partir de una función convexa que se llama divergencia de Bregman. Ok, la definición que vamos a utilizar de función convexa es distinta un poco distinta a la definición que en general se tiene. Nosotros vamos a considerar que una función phi definida sobre un conjunto abierto es convexa si el conjunto sobre el que está definido es convexo y aparte la matriz hessiana de la función phi en cada punto de ese conjunto es positiva definida. Si nosotros tenemos una función convexa, podemos definir sobre su dominio una divergencia a la cual vamos a llamar divergencia de Bregman y que va a estar dada por esta fórmula. Intuitivamente, lo que representa esa divergencia es lo siguiente. Supongamos que la paraboloide verde es la gráfica de phi y que el plano azul es la aproximación lineal, o en otras palabras, la derivada de la función phi correspondiente al punto G2, ¿no? Por otro lado, supongamos que el punto A es el punto G2, es un punto G2 evaluado en phi, y que el punto que el punto C es un punto G1 evaluado en phi, y que el punto B es el punto G evaluado en la derivada de la función phi correspondiente al punto G2, ¿no? La divergencia de Bregman justamente lo que mide es la longitud de este segmento BC, ¿sí? O sea, de alguna manera mide la diferencia entre el valor de un punto en la función y el valor de ese mismo punto sobre la derivada o la mejor aproximación lineal a la función correspondiente a un punto distinto. Eso se ve aquí en la fórmula porque, bueno, por ejemplo, relacionándolo con la gráfica, el punto C justamente correspondería al punto phi evaluado en G1, el plano correspondería justamente a la gráfica de la función phi2 más el gradiente de phi2, phi evaluado en G2 más el gradiente de phi evaluado en G2 por la diferencia entre G1 y G2. Ay, Dios. Y bueno, el punto B simplemente es la función correspondiente a este plano evaluada en el punto G1, ¿no? Esa es la idea intuitiva detrás de la divergencia de Bregman. Y para este tipo de divergencias vamos a tener que, en particular, si una divergencia sobre una variedad en alguna de las parametrizaciones de la variedad, su expresión corresponde a una divergencia de Bregman, entonces las coordenadas de la métrica y de las conexiones duales en esa parametrización van a estar dados en términos de las derivadas parciales de la función potencial, que en este caso es phi. Digo, de la función convexa, perdón, estoy confundiendo. Y en particular, los símbolos de Christoffel del primer tipo, del segundo tipo de la conexión primal, se van a anular. Entonces, estas propiedades van a ser importantes más adelante, porque la divergencia que construyamos
para el problema de termodinámica van a ser divergencias de Bregman. Y bueno, con esta parte terminamos la presentación de las herramientas de geometría de la información. No sé si, bueno, alguien hasta acá tendrá alguna duda antes de que pase a lo siguiente. Parece que no. ¿No? Va. Entonces, ok. A partir de este momento vamos a aplicar estas herramientas a al análisis de sistemas termodinámicos y con el objetivo de justamente analizar la evolución de procesos de relajación, ¿no? En estos sistemas. Ahora, en primer lugar, definimos un sistema termodinámico como una variedad M parametrizada por un sistema coordenado global que denotamos como omega teta, tal que el conjunto omega es convexo, y si denotamos a los elementos de omega como x1 hasta xn, se tiene que la primer coordenada va a corresponder a la entropía, mientras que las coordenadas desde la x2 hasta xn corresponden a variables extensivas. Las variables extensivas son cantidades que que dependen del volumen y o de la masa del sistema. Y además vamos a pedir que la variedad tenga asociada una función convexa que le llamamos función potencial. Esta función va a estar definida sobre el conjunto omega y vamos a pedir que se satisfaga la ecuación que está aquí abajo. En esta ecuación, las variables y1, y2 hasta yn son cantidades intensivas. Esto es, que no dependen de la masa ni del volumen del sistema. Perdón, Diego, ¿y qué es la T? Ah, sí, disculpa. La T es la temperatura. Ah, ok. ¿Esa está dada? Sí, Ok. Y las variables intensivas también. sí. Ok. Ok. Ahora, a partir de esta definición, vamos a poder construir una métrica y un par de conexiones duales sobre la variedad, así como una divergencia. La construcción en realidad es muy sencilla. Como la función u es convexa, por lo mencionado en unas láminas anteriores, esta función induce una divergencia sobre el conjunto omega, que está dada por la expresión que vemos acá. Ahora, gracias a que la parametrización teta es global, tenemos que si nosotros componemos a DU con la inversa de la parametrización teta cruz teta de la variedad producto, entonces obtenemos una divergencia sobre la variedad M. Nuevamente aquí recalco que esto es gracias a que la parametrización teta es global. Si no fuera el caso, esto no correspondería a una divergencia sobre M. Y gracias a esto, nosotros vamos a poder construir una métrica y vamos a considerar y vamos a dar más bien a la variedad la métrica y las conexiones duales que induce esta divergencia, que son las que justamente construimos hace unas láminas antes. Ahora, recordando justamente la lámina que hablaba sobre las divergencias de Bregman, vamos a tener que la expresión, bueno, para empezar, la expresión de esta divergencia en las coordenadas primales, ay, perdón, no, ya me hice bolas. Es que me faltó mencionar algo.
algo importante. En general, a este sistema coordenado, que por definición tiene asociado el sistema, le vamos a llamar las coordenadas primales. Si nosotros consideramos la expresión de la divergencia en las coordenadas primales, vamos a obtener la divergencia du, ¿sí? Esto porque esa expresión pues se calcula componiendo dm con teta cruz teta, y pues naturalmente eso hace que teta cruz teta a la menos 1 se elimine, ¿no? Y quede nada más du. Entonces, como en estas coordenadas la expresión de la divergencia corresponde a una divergencia de Bregman, que es du, de acuerdo a las láminas anteriores, a esta lámina que estaba por acá, vamos a tener que en esa parametrización teta, los coeficientes de la métrica van a estar dados en términos de las derivadas parciales de la función potencial u, al igual que los símbolos de Christoffel del segundo tipo de la conexión dual. Pero en el caso de los símbolos de Christoffel de la conexión primal, se van a anular en esas coordenadas. Eso significa que la conexión primal es plana, porque pues justamente sus símbolos se anulan en este sistema coordenado. Y por las propiedades de las conexiones duales, eso no está en las láminas, pero hay una propiedad que nos dice que si la conexión primal es plana, entonces la conexión dual también es plana. Lo que vamos a hacer a continuación es construir un sistema coordenado global alternativo que va a ser el sistema en el que los símbolos de Christoffel de la conexión dual se van a anular. Para hacer esa construcción, vamos a hacer lo siguiente. Primero, definimos el conjunto omega asterisco como la imagen bajo el gradiente de u del conjunto omega. Este conjunto, gracias a que el gradiente gracias a que u, por definición, tiene su matriz hessiana en cada punto es positiva definida, vamos a tener que el gradiente de u, perdón, es un difeomorfismo, ¿sí? Y por lo tanto, omega asterisco es un conjunto abierto. Además, como el gradiente de u es una función lineal y omega es un conjunto convexo, omega asterisco también va a ser un conjunto convexo. Tienes una pregunta en el chat. Sí, disculpe, no la vi. Sí, ¿para qué sistemas termodinámicos la concavidad de la función es convexa? Sí, se cumple de acuerdo a la definición que estamos dando, en general esta función siempre va a ser convexa. ¿Respondí tu pregunta? Bueno, creo que sí. Ok. Si es que en el chat preguntan si en qué sistemas termodinámicos la concavidad de la función es convexa, o bien si esa es una condición que se cumple de manera general, y si de acuerdo a la definición que está en el trabajo es algo que se considera que se cumple de manera general. Pero bueno, ahora estábamos sobre este conjunto. Sí, no hay de qué, de nada. Sobre este conjunto omega asterisco, que es abierto y convexo, vamos a definir otra parametrización de M, que va a estar dada por la composición de teta con la inversa del gradiente de u. A estas coordenadas, que siempre vamos a denotar por eta, les vamos a llamar las coordenadas duales. Y bueno,
Si nosotros, una observación importante, si nosotros consideramos que estas Y, si tomamos cualquier elemento de omega asterisco, pues, y vemos sus coordenadas, por esta ecuación que pedimos que se cumpliera, se va a satisfacer que la primera coordenada va a corresponder a la temperatura y las coordenadas restantes, que vamos a anotar como Y2, Y3, Y4 hasta Yn, van a corresponder a variables intensivas. Es decir, que, como les había dicho, cantidades que no dependen de la masa ni del volumen, como la presión, la temperatura. Ahora Sí, tienes una pregunta este, de chat. de, De Omar. de Omar, sí. Eh, Sí, adelante. Justo continuando un poco con la pregunta de Rommel, Sí, este, o sea, yo creo que sí necesitamos ya un ejemplo, pues, de un sistema termodinámico para más o menos entender qué está pasando, porque ya se vuelve un poco complicado. ¿Tienes algún ejemplo concreto, digamos, de lo que tienes ahí en esas definiciones? Porque ya no se ve muy bien, no está tan claro. O sea, necesitamos un ejemplo termodinámico de lo que está pasando. ok. Sí, no, sí, no, o sea, sí tengo un ejemplo, pero ya está hasta el final de la presentación. Es cuando ya se aplica a un gas ideal concretamente. Y o sea, sí, me apuro si quieres para que lleguemos a ese No, no, ejemplo no. rápido. Tómalo Y- con calma pues ahorita pues, continuamos con cómo vas, o sea, va bien, pues. Nada más que sí, haría falta un ejemplillo, ¿no? Porque ya se vuelve como encima de muchas definiciones y ya no es fácil ver qué estamos diciendo en un ejemplo concreto, ¿no? Que al fin y al cabo, pues yo creo que pues para eso es, ¿no? sí, claro, sí, tienen toda la razón. Sí, va. Bueno, entonces me apuro un poquito porque, va, gracias, Omar. Ay, perdón. Ok, más rápido, las, sobre este conjunto abierto, vamos a construir, con la finalidad de encontrar una expresión más manejable de la divergencia en este nuevo sistema coordenado global que construimos en las coordenadas eta, vamos a determinar cuál es o cómo se ve la transformada de Legendre de U. ¿Sí? La transformada de Legendre de U, que vamos a anotar como U asterisco, es una función que está definida sobre el conjunto omega asterisco y que está dada por esta expresión que se ve aquí del lado derecho. Eh, lo, o sea, es el ínfimo sobre el conjunto omega de la función que se ve aquí adentro. Ahora, esta función que está aquí adentro es convexa y por esa razón va a tener un mínimo global. Ese mínimo global lo vamos a encontrar en la imagen inversa de Y bajo el gradiente de U, lo cual nos permite expresar a la transformada de Legendre por medio de la ecuación que está del lado derecho, en donde la nu representa a la inversa del gradiente de U. Ok. Esta función, si nosotros calculamos sus derivadas parciales, vamos a obtener que el gradiente de esta función es igual a la inversa del gradiente de la función U, lo cual implica que si nosotros calculamos la matriz hessiana de la función U asterisco, va a ser igual a la inversa de la matriz hessiana del gradiente de U, digo de la función U, perdón, no del gradiente, de la función U. Y como la matriz hessiana de la función U, por ser convexa, es positiva definida, se sigue que la matriz hessiana de la función U asterisca también es positiva definida.
Es decir, en pocas palabras, la función U asterisco es convexa, ¿no? Eso permite que, o más bien eso lleva a que U asterisco también induce una divergencia de Bregman sobre el conjunto omega asterisco que va a estar dado por esta ecuación. Ahora sí, la finalidad de definir la transformada de Legendre es la siguiente. Como mencioné anteriormente, en las coordenadas primales, teta, en el sistema coordenado teta, los coeficientes de la métrica y los símbolos de Christoffel de las conexiones duales están dados en términos de las derivadas parciales de la función potencial y se anulan en el caso de los símbolos de Christoffel de la conexión primal, ¿no? Y en el caso de la conexión de las coordenadas duales, si nosotros consideramos la expresión de la divergencia en esas coordenadas, entonces vamos a obtener la relación siguiente. La divergencia en esas coordenadas, evaluada en el punto eta 1 y eta 2, va a ser igual a la divergencia de Bregman inducida por la función U asterisco, pero evaluada en el punto eta 2 y eta 1, o sea, intercambiamos el orden de los argumentos. Esto implica o nos lleva a que si ahora calculamos los coeficientes de la métrica y los símbolos de Christoffel de las conexiones dual y primal en estas coordenadas, obtenemos estos resultados. Los coeficientes y los símbolos de Christoffel de la conexión primal van a estar dados en términos de las derivadas parciales de la función de la transformada de Legendre, perdón. Pero los símbolos de Christoffel del segundo tipo de la conexión dual se anulan en este sistema coordenado. Y bueno, para recapitular, a partir de la definición hemos construido una divergencia sobre la variedad, un sistema coordenado global alternativo al que teníamos, que le llamamos coordenadas duales, una métrica riemanniana que en las coordenadas primales se expresa en términos de derivadas parciales de U y así sucesivamente, un par de conexiones duales que tal que la conexión primal se anulan sus símbolos de Christoffel en las coordenadas primales y los símbolos de Christoffel de la conexión dual se anulan en las coordenadas duales, perdón. Y bueno, esta es la estructura que hemos dado a partir de la definición para las conexiones riemannianas, para el sistema termodinámico, ¿no? Es que ya me tengo que apurar. Ok. Y, o sea, con todo lo anterior, MG y con sus conexiones es una variedad con conexiones conjugadas dualmente planas, porque se anulan en los sistemas coordenados, ¿no? Y bueno, con esto podemos pasar a lo siguiente, pero antes damos una observación relevante, que va a ser relevante más adelante, y es esto. Si nosotros, o sea, pensando que como teta es una parametrización de tanto teta como eta, son parametrizaciones de la variedad M, teta cruz eta es una parametrización de la variedad producto. Esto significa que si nosotros podemos considerar la expresión de la divergencia en la parametrización teta cruz eta. En ese caso, la divergencia va a estar dada por esta función que se ve identidad que se ve del lado derecho. Aquí, como esta función va a estar definida sobre omega cruz omega asterisco, el primer argumento van a ser coordenadas de vectores que viven en omega, mientras que el segundo argumento va a estar formado por coordenadas de vectores que viven en omega asterisco. Y bueno, ahora vamos a definir un proceso termodinámico endorreversible sobre un sistema termodinámico como una curva diferenciable sobre el sistema, ¿no? Luego, vamos a definir un proceso de relajación como un proceso termodinámico endorreversible tal que en el límite respecto a un punto fijo Q,
tiende su divergencia a cero en el límite, ¿no? O sea, se aproxima, tiende en el infinito a aproximarse a ese punto Q. Al punto Q le vamos a llamar el punto de equilibrio. Finalmente, vamos a decir que un proceso de relajación que tiene un punto de equilibrio Q, satisface la ley de enfriamiento de Newton si su expresión en las coordenadas duales, que vamos a denotar como ρ, cumple la ecuación que se ve aquí abajo, en donde, o sea, que nos dice que la derivada de ρ es igual a menos lambda por la diferencia entre ρ y las coordenadas duales del punto de equilibrio. Lambda consideramos que es una constante positiva. Ahora, con todo lo que hemos construido hasta ahora, nuestro objetivo es o sea, todo esto lo hicimos para lo siguiente. Queremos analizar que si tenemos dos procesos de relajación que satisfacen la ley, tienen el mismo punto de equilibrio, satisfacen la ley de enfriamiento y son tales que inicialmente su distancia respecto al punto de equilibrio medida a través de la divergencia es la misma, nosotros queremos saber si estos procesos van a suceder a la misma rapidez o si va a haber diferencias entre la rapidez a la que sucede. A eso le llamamos justamente asimetría, ¿no? En cómo se va desenvolviendo el proceso. Y después queremos desarrollar un criterio para que de manera muy sencilla podamos saber si la rapidez es la misma o si hay diferencias en la rapidez. Y después también vamos a utilizar este criterio para responder la siguiente pregunta. Para responder si a presión constante en un gas ideal el calentamiento y el enfriamiento suceden a la misma rapidez. Y, ok, bueno, lo primero que haremos para lograr ese objetivo es lo siguiente. Primero consideramos la función d sub q, que mide, para cada punto en la variedad, mide su divergencia respecto al punto fijo q. ¿Sí? Ahora, el primer paso que vamos a dar es probar el teorema 1, que nos dice, básicamente lo que nos da es una expresión independiente de las coordenadas de la ley de enfriamiento de Newton, que justamente va a corresponder a esta ecuación que vemos aquí abajo. A partir de este teorema vamos a demostrar el corolario 1, que nos permite relacionar la derivada de la función, de esta función de sub q compuesta con g, con el cuadrado de la norma del campo de velocidades del proceso de relajación g. Ahorita no lo mencioné, pero justamente este proceso, esta g con el punto arriba, representa al campo de velocidades del proceso o de la curva, ¿no? Y una observación importante es que, si nos damos cuenta, esta función d sub q compuesta con g, lo que hace es medir en cada instante la divergencia entre el proceso de relajación y el punto de equilibrio q. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo esta función es relacionar la derivada de esa función que nos mide la distancia al punto de equilibrio con la norma del campo de velocidades. Ok. Ahora, para probar este teorema, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, a partir de este momento, vamos a tomar por sentado como notación que si gamma es que gamma siempre va a denotar la expresión del proceso de relajación en las coordenadas primales, mientras que ρ siempre va a denotar
las coordenadas duales del proceso de relajación, ¿sí? Como se ve aquí en la imagen. Ahora, recordando que el gradiente de U es la función que transforma las coordenadas primales en coordenadas duales, tenemos que ρ es igual al gradiente de U aplicado a gamma, es decir, o compuesto con gamma. Si ahora nosotros derivamos esa ecuación, obtenemos la identidad 1, que nos dice, que nos relaciona las derivadas de las derivada de las coordenadas duales con la derivada de las coordenadas primales, ¿no? A través de, pues, del producto con la matriz hessiana de U. Y, ok, esa va a ser la primera identidad que obtenemos. Ahora, el siguiente paso es esto. Nosotros vamos a considerar a la función d sub q compuesta con teta. Esta función, en realidad, la podemos ver como la función, la expresión de la divergencia en la parametrización teta cruz eta, pero dejando el segundo argumento y fijo. Es básicamente lo mismo. De tal manera que si nosotros calculamos la iésima componente del gradiente de esta función, que corresponde a la iésima derivada parcial de esta función con el segundo argumento fijo, nosotros obtenemos la expresión que está aquí del lado derecho. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si derivamos esto respecto a x y, pues obtenemos esto, ¿no? Ahora, si aquí sustituimos x por gamma de t, recordando que... sí, adelante, Omar. ¿U es el potencial del sistema? Sí. Disculpe. Sí, U es el potencial del sistema. Sí, así es. Ok, vale. En este caso, el sistema termodinámico, ¿no? Que tenemos ahí, supongo. Sí. Vale. Perdón, me parece que me comenta el profesor Oscar que... no, perdón, creo que no hay preguntas. No. Ok, me voy a apurar un poco más porque ya nada más tengo, no, bueno, es que tengo ahorita que regresar a trabajar. Pero ok. La idea de la prueba es que si ahora nosotros, o sea, si ahora esta expresión, aquí sustituimos x por gamma, entonces obtenemos ρ, porque justamente el gradiente de U aplicado a gamma nos es igual a ρ. Y así se llega a esta igualdad de aquí abajo, que es la igualdad número 2. Si ahora juntamos la igualdad 1 con la igualdad 2 y multiplicamos por la matriz, la inversa de la matriz hessiana, de U, obtenemos justamente esta ecuación que está aquí abajo, ¿no? Y bueno, ahorita ya no me va a dar tiempo de demostrar el criterio general, pero lo voy a enunciar de manera, pues, breve. Estas, ay, Dios mío. Ah. Estas, lo anterior lo que nos va a permitir probar es que ya enunciado de manera formal, si tenemos dos procesos de relajación que satisfacen la ley de enfriamiento de Newton, evolucionan al mismo estado de equilibrio Q y son tales que su punto inicial, digamos, del proceso G1, P01 y del proceso G2, P02, la divergencia respecto al punto Q es la misma, entonces, si se cumple que cada vez que las normas de los campos de velocidades de estos procesos sean iguales, el tensor de Amari-Chekhov evaluado en el campo de velocidades del proceso 1 es mayor que el tensor de Amari-Chekhov en el campo de velocidades del proceso 2, entonces la relajación en el proceso, a lo largo del proceso G1 ocurre más rápido que a lo largo del proceso G2.
que en términos de la divergencia significa que en cada instante la divergencia entre el proceso J1 y Q es menor que la divergencia entre el proceso J2 y Q. Eh, Básicamente este es el criterio que estamos buscando. O sea, siempre que tengamos esta situación, vamos a intentar buscar esta igualdad. Esta igualdad entre más bien esta condición, ¿no? De que si se da esta igualdad, siempre se tenga esta desigualdad. ¿Por qué? Porque en ese caso sí nos va a hablar de una asimetría en el proceso, ¿sí? Eh, si no se tiene esta desigualdad, pues no se podría asumir que se da esta, esta diferencia en las velocidades. Ya no lo voy a probar porque ya se me está acabando el tiempo. De hecho, ya estoy sobre tiempo, pero o sea, rápidamente la idea de ahora aplicarlo a los, o sea, al final, este proceso se aplica a un gas ideal que está, o sea, se mantiene a temperatura, digo, a presión constante. En este caso, nuestro sistema termodinámico va a tener como coordenadas primales la entropía y el volumen, y sus coordenadas duales van a ser la temperatura y la presión. Y vamos a tener que la función potencial va a estar dada de esta manera, y vamos a tener adicionalmente esta identidad que va a relacionar la presión, el volumen y la temperatura, porque el gas que estamos modelando pues es un gas ideal, ¿no? Sobre este gas vamos a considerar los procesos que denominamos como G más, G menos, los llamamos más y menos, ¿no? Asumimos que estos procesos satisfacen la ley de enfriamiento, son termodinámicamente equidistantes, ambos evolucionan al mismo punto de equilibrio, que tiene coordenadas T sub Q y P sub Q, y además asumimos que la coordenada de ambos procesos, la segunda coordenada dual, que es la presión, siempre se mantiene constante. También asumimos que respecto a la temperatura de su punto de equilibrio, el proceso G+ inicia en una temperatura mayor y el proceso G- en una menor. En este caso, la expresión del proceso, cualquiera de los procesos en el tensor de Marichenko está dado por este producto. Y como, bueno, no lo mencioné, perdón. N0, KB y C van a ser constantes positivas, o sea, representan el número de partículas, la constante de Boltzmann y la capacidad calorífica. Y en este caso, pues todos los términos van a ser positivos, o son positivos salvo quizás este término que está elevado al cubo. Ahora, justamente este término va a ser lo que nos va a determinar o nos va a ayudar a determinar con el criterio qué proceso sucede más rápido, ¿no? Porque en el caso del proceso de relajación, es endorreversible. Sí, perdón. En este caso, la derivada de la temperatura que se ve aquí arriba va a estar dada su signo en términos de la diferencia entre la temperatura de equilibrio y la temperatura inicial. Y lo mismo va a suceder con la derivada del proceso de relajación que empieza en la temperatura menor, ¿no? Ahora, como en el caso del que empieza en la temperatura mayor, esta diferencia es negativa, y en el caso del proceso que empieza en la temperatura menor, esta diferencia es positiva, se sigue que o sea, el tensor de Marichenko evaluado en el campo de velocidades de G- es mayor que el tensor de Marichenko evaluado en el campo de velocidades G+. Y, o sea, esto usando el criterio nos dice que el enfriamiento del gas sucede más rápido que el calentamiento. Ay, perdón, Rommel, ya no sé si te respondí la pregunta o... Se supone que es no reversible. O sea, es no reversible, pues. Ay, bueno, espero que sí. Y ya, como conclusión... Ok. Perfecto. Y como conclusión,
ya así brevemente, estas conexiones y las divergencias y el tensor de Marichenov nos permiten estudiar un sistema termodinámico como una variedad con conexiones duales y los procesos que se llevan en ese sistema nos permite visualizarlos como curvas sobre la variedad. Y algunas aplicaciones que se pueden seguir de este tipo de ideas es, por ejemplo, para el mejoramiento de algoritmos eh, o también el análisis de redes genéticas. Hay investigaciones que siguen este flujo de ideas, pero hacia esos campos. Y bueno, sería todo. Ay, Está bien, está perdón. bien, está bien, está bien. Bueno, ahí te van los aplausos virtuales. Eh, bueno, como saben, tenemos otro seminario ahorita. Entonces, bueno, como algunos saben, tenemos un seminario ahorita. Bueno, si tienen preguntas para Diego, pues las dejamos para después. Pues lo pueden contactar por medio de su correo de la facultad, ¿no? Y, y bueno, pues le volvemos a agradecer a Diego y a todo el mundo que estuviera por aquí. Ahí van otros aplausos virtuales, muchos aplausos virtuales, y pues nos vemos dentro de 15. Bueno, le agradecemos a Diego, por supuesto, y nos vemos dentro de 15 días para la última sesión del divageo de este año. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias a ti, Diego. Nos vemos, Diego. Gracias. Nos Hasta vemos. luego. Bye bye.